Bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Ya tiempo suficiente hemos esperado para que se puedan incorporar el resto de sus compañeros. Carlos Leonel, Jean Paul, ¿se encuentran en clase? Sí, Inge. Ok, bien, vamos a... Joel, ¿se encuentra en clase? Sí, Inge. Ok, bien, vamos a dar inicio entonces. Bien, ¿se alcanza a ver la presentación? Sí, ingeniero. Bien, jóvenes, vamos a hablar entonces acerca de lo que son ahora las tipologías de la arquitectura del software. Como toda infraestructura, todo conjunto de reglas, siempre existen ciertas tipologías en las cuales se sujetan las demás, las arquitecturas propiamente dichas. Vamos a empezar a mencionar algunas. Dentro de las tipologías tenemos 4. Entre ellas, la primera, y creo yo que es la más importante, es la Enterprise. Esta tipología, ¿por qué digo que es la más importante? Es porque esta tipología prácticamente es la que define cómo todos los elementos van a estar ordenados dentro de una arquitectura. Haciendo una analogía de lo que es esta arquitectura en software con lo que es la arquitectura en construcciones civiles, como son las casas, que es lo que siempre hemos estado haciendo la analogía, podemos decir que esta tipología Enterprise se lo puede relacionar con lo que es el plan urbanizador, algo así creo que se llama, es una dependencia de la alcaldía, ¿ya? Esta alcaldía, o mejor dicho, esta unidad de planificación urbanizacional, si no me equivoco se llama, o plan urbano. Esta unidad dentro de la alcaldía lo que hace es definir de qué manera van a crecer todas las viviendas dentro de una ciudad. Cuando una persona quiere construir en su casa, en su terreno, normalmente siempre acude a la alcaldía, a esta unidad del plan regulador, es el plan regulador. Y esta unidad es la que le define ciertos lineamientos al arquitecto de esta casa que va a ser construida, diciéndole ciertas normas que debe cumplir su plano. Entonces, una vez cumple esos planos, recién el plan regulador lo que hace es aprobarle y autorizarle la construcción de esa vivienda. Entonces, es lo mismo pasa con el tema del software. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo. Esta tipología lo que hace es eso, definir todos los lineamientos, todas las normas por las cuales se van a regir todos los componentes que están dentro de nuestro software. Entonces, este toma las decisiones para que el conjunto de los componentes, ya sean de redes, de hardware, de software, etcétera, crezca de una manera ordenada y adecuada. Si no existiera esta tipología, cada elemento del software, del sistema, crecería según su propia conveniencia. Lo mismo que con una casa, ¿no? Si nosotros estamos aquí, digamos, en la ciudad de Montero, si no tuviéramos ese plan regulador, cada quien construiría de la forma que quisiera, sin ninguna norma. Qué sé yo, tengo mi lote en un lado, al lado izquierdo tengo un lote vacío y al lado derecho tengo otro lote vacío. Yo agarro y construyo y me excedo a los izquierda y derecha. Avanzo 1 metro cada lado. Entonces, si yo pudiera hacer eso, prácticamente estaría infringiendo todo, ¿no es cierto? Pero como hay un plan regulador, este plan regulador viene y me dice, usted David, señor David, no puede realizar eso. Usted tiene que respetar la línea, tiene que respetar la línea de su vecino, la línea de su otro vecino, la línea de atrás, y también tiene que respetar la línea del frente. Porque no, si bien es cierto, nosotros hacia el frente nos limita la acera,
no podemos excedernos sobre la acera, es decir, construir sobre la acera. Hay una línea por la cual también tenemos que mantener. Ya en la planta alta es permitido, creo que en la planta alta podemos sobresalir 1,5 metros, 2 metros de la línea de cada una de las construcciones. Lo mismo pasa en el tema del software. Esta tipología, repito nuevamente, es la que me va a definir todas esas reglas por las cuales el conjunto de los elementos va a poder crecer dentro del sistema en sí. La siguiente tipología es la de infraestructura. Esta lo que hace es definir los elementos que van a soportar las aplicaciones, pero solamente estamos hablando de una organización, ¿ya? Entonces, si nosotros habíamos decidido como Enterprise, habíamos definido las reglas para que todos los elementos crezcan, haciendo la analogía con las casas, la alcaldía define para que todas las casas o los terrenos dentro de Montero construyan su propio edificio. Y una de infraestructura es aquella que toma, define todos los elementos que van a soportar, pero ya de manera específica en un edificio, en un terreno. En lo que sería el software sería hablando de un elemento, de un componente, sea cual sea este componente. Puede ser un componente nodo, un componente de red, una conexión entre diferentes zonas, un firewall, un router, un switch. Puede ser de cualquier tipo, pero siempre y cuando un componente. Luego tenemos la de integración. Esta es la que prácticamente hace o define todas las reglas para que dos componentes o más puedan intercomunicarse entre sí. ¿Ya? Entonces, teníamos que había uno que definía las reglas en general para todos los edificios, otro que definía las reglas de un solo edificio, y este, el de integración, lo que hace es definir las reglas de comunicación entre dos edificios. Hablándolo en términos de sistema, entre dos componentes o dos elementos que han sido divididos por la arquitectura. Y por último tenemos la de software. Esta lo que hace es definir la solución técnica de un negocio en particular siguiendo el conjunto de políticas, reglas, definidas por el Enterprise, además de tomar las decisiones internas del proyecto. Este es un poco ya más específico y abocado al propio elemento, al propio componente. Acá tenemos una figura gráfica de la cual nos puede representar de cómo están relacionadas las cuatro tipologías. Vemos de manera exterior que está prácticamente la Enterprise, por lo cual se ve que esta es la que define todo para estas tres restantes tipologías. ¿Ya? Entonces, luego viene la del software, integración y de infraestructura. En resumen, se puede ver que la Enterprise lo que hace es, o se lo puede comparar con lo que sería un urbanizador de una ciudad. En la alcaldía creo que se llama plan regulador, ¿sí? Repito, plan regulador. Si no existiera este plan regulador, repito nuevamente, todos crecerían como quisieran, todos construirían sus casas como quisieran, donde quisieran, en el sentido que quisieran, y violando ciertas restricciones dentro de un terreno a otro terreno. Y tenemos la de software, de sistema, de infraestructura y de integración, que se las puede comparar con lo que son los arquitectos que diseñan para las edificaciones de la ciudad. Es decir, un arquitecto, pero de un edificio en específico. Bien. Pregunta de este tema que es bastante corto, jóvenes. ¿Ninguno? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha bien. ¿Cuál de los tipos de tipologías es el más importante? La Enterprise, porque prácticamente, si recuerdan la definición de arquitectura tenía tres condiciones fundamentales. La primera era dividir
en elementos o componentes. La segunda era las responsabilidades de cada una y la tercera de las relaciones entre cada una de ellas. Si se dan cuenta, esos tres aspectos fundamentales de lo que busca la arquitectura de software se ven reflejadas en estas tipologías. Sin embargo, se lo puede considerar la más importante, la Enterprise, porque justamente lo que hace es aglomerar el conjunto de las restantes tres tipologías. Pero bueno, eso no significa que se pueda desmerecer el restante, porque no se olviden, una definición de un sistema que es el conjunto de todas las partes. Y si una parte está mal, el sistema también se va a ver reflejado que está con desperfecto. Entonces, es lo mismo como el cuerpo humano, ¿no es cierto? Si nuestro sistema nervioso está mal, nuestros restantes sistemas van a estar bien, pero vamos a tener ciertos problemas y si no funciona el nervioso, no vamos a poder caminar, digamos, ¿no? Que sé yo, vamos a reaccionar de diferentes formas que no son las que estamos buscando. Pero bueno, si me pudieran a decir, a elegir cuál es la más importante, yo diría la Enterprise, aunque las otras no dejan de ser importantes igual. Bien, voy a presentar directamente el siguiente tema, ya, porque este es muy cortito. Y vamos a ir entrando a lo que son los atributos de calidad. Cuando desarrollamos software, tenemos dos ramificaciones que considerar. Por un lado tenemos los requisitos funcionales y por otro lado tenemos los requisitos no funcionales. Ustedes en todas las materias hasta el día de hoy han estado teniendo como objetivo principal los requisitos funcionales. ¿Por qué? Porque lo que ustedes buscan o han buscado hasta este momento en todas sus materias, en todas sus asignaturas, como programación, sistema de información 1, sistema de información 2, software 1, ha sido satisfacer los requisitos funcionales, los requisitos que el cliente me especifica. Entonces, ¿cuáles son aquellos requisitos funcionales? Son aquellas todas funciones que tiene nuestro sistema. Que pueda dar un reporte, que pueda imprimir, que permita registrar las notas de venta, registrar las compras, registrar los clientes, registrar los vendedores. Realmente hablamos de funcionalidades del sistema. Pero también existe otro gran grupo que son los requisitos no funcionales. Y estos requisitos no funcionales es lo que se conoce como atributos de calidad. Entonces, la arquitectura, o mejor dicho, el software tiene que satisfacer los requisitos funcionales y no funcionales. Por lo tanto, la arquitectura del software contiene la descripción de cómo se alcanzan los atributos de calidad y lo hace a través de las decisiones. Ejemplos de requisitos funcionales. El usuario debe ser capaz de iniciar sesión, el usuario debe ser capaz de realizar una venta, el usuario debe ser capaz de insertar una película en una lista de alquileres, el usuario debe ser capaz de ver una película vía streaming. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente son ejemplos de todas las funciones que tiene un sistema, de todo lo que nos permite hacer. Esos son los requisitos funcionales. Y los requisitos no funcionales normalmente están relacionados con interfaces con el usuario, capacidades. Un requisito funcional de un requisito no funcional. Miremos el primer ejemplo del requisito no funcional. Dice así: el sistema debe permitir el uso de diversas interfaces, navegador de internet, móvil y aplicación compatible con las familias de sistemas operativos Windows, Mac OS y Linux. Y un requisito no funcional. Más adelante vamos a ver
que los requisitos no funcionales tienen cierta estructura para poder, o cierto contenido de manera obligatorio que debe de contener para ser considerado como un requisito no funcional. En este caso vamos a enunciar de manera ligera. Vamos con otro ejemplo. Miren, dice, el sistema debe soportar hasta 3 millones de inserciones en la tabla de alquileres por día, es decir, 34,7 operaciones por segundo. Entonces, estos requisitos son más específicos. Es por ello que se lo denominan atributos de calidad. ¿Por qué? Porque estos atributos prácticamente son los que le van a dar calidad a nuestro sistema, ¿sí? No le van a dar funcionalidad, le van a dar calidad. ¿Por qué? Porque veamos, miren este ejemplo, el que dice, el sistema debe soportar hasta 3 millones de inserciones en la tabla de alquileres por día. El cliente, en su sano juicio, él va a decir que me permita meter o ingresar los alquileres cada día. Ah, ya. Pero si a eso nosotros le agregamos, eso es funcionalidad. Pero si lo convertimos ese atributo, ese requisito funcional en no funcional, es decir, le vamos a dar calidad, allá le estamos poniendo, mire, yo le voy a hacer eso, pero además le voy a asegurar que este sistema va a poder soportar 3 millones de inserciones en la tabla por día. Lo que significa, si lo traducimos en minutos, en horas, minutos y segundos, dice que va a permitir el registro de 34,7 operaciones por cada un segundo. ¿Cómo lo cumplirá? No sabemos, pero es un atributo de calidad así especificado. Vamos con otro ejemplo. Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos. Ese es otro ejemplo de un requisito no funcional. Vamos con otro. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes. Ese requisito funcional, si nos pidieran, si fuese un requisito funcional, nos dirían, que yo pueda iniciar sesión por medio de un usuario y un contraseña. ¿No es cierto? Pero aquí está especificado como un requisito no funcional, donde le ponemos cierta información adicional, como ser que permitan 100.000 usuarios con sesiones concurrentes, es decir, de manera simultánea, y debe permitir. Aquí le falta así algún complemento en este requisito. ¿Por qué? Porque también hay otra característica adicional de qué pasa si no lo cumple. ¿Ya? Pero más adelante lo vamos a ver. Todos los sistemas deben respaldarse cada 24 horas. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad segura, ubicada en un edificio distinto al que reside el sistema. Entonces, nosotros estamos dándole un atributo de calidad más. El tema del respaldo, el tema del backup. ¿Ve? En una ubicación segura, ubicada en un edificio diferente al que reside el servidor donde está el sistema. Entonces, prácticamente estamos dando ciertas garantías posteriores acerca de nuestro backup, que no se va a almacenar, porque normalmente en una sola red, cuando está el servidor, hacemos un backup y lo guardamos en el mismo disco. Normalmente. Ya el que ya tiene la experiencia ya no lo hace en la misma computadora, lo hace en un disco externo. Un disco externo que lo guarda en la otra oficina. ¿No es cierto? Pero aquí dice que lo debe respaldar en un edificio diferente. Y además lo tiene que hacer cada 24 horas. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pues ya. Eso será tema de arquitectura. Y así podemos mencionar diferentes tipos de requisitos no funcionales. Bien, también podemos tener ciertos conflictos entre cada uno de los requisitos.
por ejemplo, si nosotros queremos un requisito de seguridad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de seguridad es que vamos a poner ciertas restricciones, ¿no es cierto? Ciertas limitaciones de acceso, qué sé yo, poner usuario, poner contraseña, además de eso poner un token y además de eso responder una pregunta secreta. Un ejemplo, ¿ya? Porque para lograr nosotros la seguridad tenemos que agregar ciertos pasos que son quizás bochornosos, por así decirlo, para el cliente, para el usuario, mejor dicho, pero que nos permiten darle mayor seguridad al sistema. Es lo mismo que hacen las aplicaciones de los bancos actualmente, ¿no es cierto? Antes solamente usábamos una sola clave y con la clave accedíamos al sistema, realizábamos transacciones. Luego ya fueron aumentando seguridad los bancos, entonces ahora ya teníamos una clave de acceso y una clave para transacciones. Esa clave para transacciones antes daban un token, eran un chipcito así como un tipo flash memory. Entonces, que generaban números aleatorios y esos números aleatorios yo tenía que usarlo como clave de transacción de mi cuenta, que duraban un lapso de 60 segundos y después se volvía a reiniciar. Esa fue su medida de seguridad. Con el tiempo han ido cambiando esa medida de seguridad del token a cambiarla a una clave secundaria. Con el tiempo han ido cambiando y hoy por hoy están usando una clave que se envía de manera directa cuando uno solicita la transacción, se envía directamente a un teléfono que está registrado, a una línea que está registrada para ser recepcionadora de la clave token, por así decirlo. Entonces, si nos damos cuenta, tiene ese nivel de seguridad, ofrece ese atributo de calidad de seguridad que nos significa hacer para el usuario un paso o dos pasos o tres pasos adicionales. Entonces, si yo les pregunto, al obtener ese atributo de calidad que es la seguridad, ¿qué desventaja me genera? ¿Qué complicación me genera? Que siempre uno tiene que estar con el token para poder acceder. Ya, es decir, estamos entorpeciendo otro tipo de atributos de calidad. Lo que pasa es que los atributos de calidad tienen diferentes agrupaciones. Hay agrupaciones de seguridad, de fiabilidad, de mantenibilidad, de usabilidad, hay varios. Entonces, al nosotros tener este atributo de calidad de la seguridad, estamos afectando de manera directa al atributo de calidad de usabilidad, ¿sí? El de usabilidad es prácticamente, que sea fácil de manejar. Esas son las características de ese grupo, de usabilidad, que sea fácil de manejar, que sea intuitivo, que no tenga que hacer muchos pasos. Eso es usabilidad. Pero si queremos seguridad, ¿qué me significa eso? Que voy a complicar un poco más el proceso de realizar la acción. Entonces, eso se llama conflicto entre los requisitos. A ver, leámoslo. Dice, existe la posibilidad de que requisitos se refuercen entre sí y en ese caso no hay ningún problema. Claro, así también como hay requisitos que tienen conflictos entre ellos y que en ese momento el arquitecto es el que tiene que decidir cuál de los dos me significa más. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es necesario para mí? ¿O la seguridad o la usabilidad? Si nos vamos en el tema del banco, ustedes fuesen el arquitecto, ¿qué escogerían? ¿La seguridad o la usabilidad? La seguridad. La seguridad, ¿no es cierto? Con total seguridad. Nos interesa la seguridad. Imagínense que no tengamos esa seguridad nosotros de hacer las transacciones por internet. ¿Qué sé yo, digamos, no? Que por no tener esos atributos sea fácil de usar y otras personas puedan manipular nuestra cuenta. Complicado, ¿no? Complicado y nos dejan vacía la billetera. Entonces, también, bueno, existen atributos que no tienen
conflictos entre ellos y se complementan y hacen más robusto el sistema. Y como también existen estos atributos que tienen conflictos entre ellos. Esta situación se tendrá que considerar diversos trade-offs a fin de satisfacer mejor los requisitos más importantes. Es decir, poner a la balanza cuáles son las ventajas de cada uno y qué es lo que yo busco. De acuerdo a lo que yo busco, voy a tomar la decisión de qué atributo de calidad voy a implementar. Aquí vemos una clasificación de todo lo que son los atributos, o mejor dicho, de los requisitos no funcionales. Podemos ver que se dividen en tres grandes grupos, que están las de producto, las organizacionales y las externas. Nosotros nos vamos a enfocar en su gran mayoría en lo que son de producto. Los otros dos, muy poco, la verdad. Los de producto, aquí hay, solamente estoy mencionando 4, según la fuente de la que obtuve, y son usabilidad, eficiencia, dependibilidad y seguridad. Luego van a realizar ustedes ciertas actividades sobre esto para ampliarlo. Ahí, por ejemplo, vemos en el grupo de funcionalidad, dice que es la habilidad del software de realizar las funciones para las que fue creado. Y dentro de ella se subdivide también en otro. Está la adecuación, interoperabilidad, precisión, seguridad. El otro grupo está la fiabilidad, que dice que es la habilidad del software para poder mantener operativo dentro de condiciones normales. Y dentro de esta existen otros grandes rubros, como son la madurez, la tolerancia a fallo y una capacidad de recuperación. Si vamos interpretando cada uno de estos temas, cada uno de estos puntos o subdivisiones, ya nos vamos dando cuenta qué debemos cumplir. Por ejemplo, si hablamos de capacidad de recuperación, interpretando esas palabras, ¿qué calidad le podríamos dar nosotros? A ver, sin conocer sus definiciones, pero ya más o menos interpretando esas letras. ¿Qué dicen ustedes acerca de eso? Capacidad de recuperación. Me parece que se refiere al tiempo en el que el sistema se levanta de una caída de algún servidor o de alguna funcionalidad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es interpretable? Sí, correcto. Entonces podemos decir, bueno, ante cualquier caída de un servidor, el sistema va a estar caído durante aproximadamente, qué sé yo, 5 minutos y se va a registrar una bitácora de los intentos hasta un máximo de 10 intentos. Y luego, si no puede levantarse en 10 intentos, va a enviar un mensaje a tal persona. Un ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente lo estamos haciendo, le estamos brindando una capacidad de que se pueda recuperar el sistema ante cualquier caída u otro tipo de problema. Ahí tenemos los siguientes grupos que son los de usabilidad. Ahí podemos ver que sea inteligibilidad, fácil de aprender, operabilidad, atractividad. Está el otro grupo de lo que son las eficiencias. Dice que es la habilidad del software para responder a una petición de usuario con la velocidad apropiada. Y dentro de ella tenemos comportamiento en el tiempo y utilización de recursos. Bien, esto lo voy a pasar porque prácticamente ustedes van a hacer una tarea de ello, ¿ya? Ahí tenemos de mantenibilidad, tenemos de portabilidad y más. Bien, ahora vamos a lo que son la expresión de la forma en que, cómo se expresan los requisitos no funcionales. Hace un momento habíamos visto ciertos ejemplos de requisitos no funcionales y en algunos les dije, este tiene un problema, a este le falta un dato, y era justamente ¿por qué?
Porque los requisitos no funcionales tienen cierta estructura o ciertos contenidos mínimos que deben de tener para estar bien expresados. ¿Cuáles son esa información o esos contenidos que debe tener o esa estructura? Dice así: para facilitar su medición durante la verificación, los requisitos no funcionales deben expresarse de manera cuantitativa y cualitativa. Son dos aspectos a considerar: cuantitativa y cualitativa. Y la estructura es la siguiente. Aquí se puede ver seis características dentro de la estructura. La primera es la fuente del estímulo, es decir, quién o qué va a generar el estímulo. Normalmente esto llegaría a llamarse como el autor o el actor que va a generar el estímulo. El segundo sería el estímulo propiamente dicho, es decir, lo que se quiere llevar a cabo. En otras palabras, un verbo. Luego tenemos el ambiente, que son en qué condiciones se presenta el estímulo. Eso sería el contexto. Luego tenemos la respuesta. ¿Cuál va a ser la actividad que ocurre luego de que llegue el estímulo? Y por último, una medida de la respuesta. Y esta tiene que ser de manera cuantitativa. Es la única forma de poder verificar qué tanto se cumplió y qué tanto no se cumplió. ¿Ya? Entonces son esos cinco elementos dentro de la estructura para poder expresar un requisito no funcional. Primero, la fuente del estímulo. Segundo, tercero, el ambiente. Cuarto, la respuesta. Y quinta, la medida de la respuesta. Vamos a ver con un ejemplo. Dice así: el atributo de calidad performance. Este va a ser el atributo que vamos a especificar. Los usuarios inician 1000 transacciones por minuto bajo condiciones normales de 9 a 18 horas. El sistema debe procesarla, obteniendo resultados por pantalla en un tiempo menor a 3 segundos. Entonces, tenemos una especificación de un atributo de calidad y vamos a tratar de lograr o encontrar los 5 elementos fundamentales del atributo. Si nos podemos a buscar, la fuente del estímulo son los usuarios. Ese es el actor. Los usuarios inician, entonces es el actor. El estímulo es que inician 1000 transacciones por minuto. ¿Cuál es el ambiente? En condiciones normales. Las condiciones normales son de 9 horas a 18 horas. Esas son las condiciones normales. ¿Cuál es la respuesta? Que el sistema debe de procesarla, obteniendo resultados por pantalla. ¿Y cuál es la medida de la respuesta? En un tiempo menor a 3 segundos. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí. ¿Alguna pregunta? Permítanme un momento, por favor, ¿ya?
Bien, preguntas, jóvenes. Para mí quedó claro, ingeniero, aunque quisiera saber cuál atributo de calidad es el más difícil de llevar a cabo y que satisfaga las necesidades del cliente. Aunque creo que mi pregunta se responde sola, tal vez sea el tiempo de respuesta. No, no creo, la verdad. Yo creo que va a estar en realidad dependiendo del proyecto. No todos los proyectos se manejan de la misma forma. Yo creo que hay proyectos que se le puede poner un atributo de calidad de manera fácil y ese mismo atributo de calidad a otro proyecto puede ser muy complejo. Entonces, eso es relativo, es dependiendo del tipo del proyecto que se esté realizando. Así que dar un juicio sobre esa pregunta sería incorrecto creo yo, Jean-Paul. Eso es de manera independiente de cada tipo de proyecto. Bien, jóvenes, entonces, si no hay pregunta, con eso finalizamos la clase de arquitectura. Les voy a pasar el día de mañana las 2 diapositivas, la de las tipologías y la de los atributos de calidad. Y adicionalmente les voy a dar me quedé sin internet. ¿Podría repetir lo último? Es que se le va la señal. ¿A mí se me fue o a ustedes? Sí, a usted. Ah, ya se O sea, ingeniero. Ya, no, les decía que les voy a pasar el día de mañana las diapositivas y también les voy a dar una tarea, pero todo está en el Classroom. Ya, así que no hay ningún problema. Eso sería, jóvenes, entonces todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con arquitectura. Los de taller, enseguida paso el enlace en el mismo Classroom. Gracias, Que ingeniero. tengan buen resto del Hasta día. luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao.